Hola a todos, el día de hoy nosotros estaremos hablando acerca de la figura de extinción de las obligaciones en la clase de obligaciones y contratos 1. Estaremos presentando un podcast y de igual manera el nombre de cada integrante de los de este grupo. Es un placer para nosotros, espero les guste. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Códigos y Obligaciones. Un espacio académico donde analizamos instituciones del derecho civil desde una perspectiva comparada entre Honduras y Guatemala. En el episodio de hoy abordaremos un tema fundamental dentro de la teoría general de las obligaciones, los modos de las obligaciones, es decir, desde una perspectiva comparada entre Honduras y Guatemala. Este análisis se basa en la lectura del Código Civil de Honduras y el Código Civil de Guatemala, así como doctrinas jurídicamente complementarias. El día de hoy estamos con la abogada Valerie, la abogada Adria, el abogado Juan y la abogada Carmen y su servidora Julieta. Quiero iniciar con una pregunta general para todos. ¿Por qué es tan importante estudiar cómo se extinguen las obligaciones? Bien, porque la obligación es un vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor, pero como todo vínculo, no es eterno. Entonces, en el derecho se debe establecer cómo y cuándo termina. Además, estas no solo son figuras que tienen teoría, se aplican cuando pagamos la renta, cuando firmamos un préstamo o cuando realizamos acuerdos familiares. Exactamente, entonces conocemos con la forma más común de extinción. Ok, ahora hablando sobre el pago, ¿qué es el pago en el punto de vista jurídico? Sería que el pago es el cumplimiento exacto de la prestación debida. No se trata solo de entregar dinero, sino que ejecutar la obligación tal como fue pactada. Como lo establece en el Código Civil de Honduras, en el artículo 1421 y 1422, establece que el pago debe hacerse de manera íntegra y al tiempo acordado. Bien, según la legislación de Guatemala, en el artículo 1380 del Código Civil, reconoce que el pago puede realizarlo no solo el deudor, sino también un tercero interesado o incluso no interesado. Sin embargo, es necesario recordar que quien paga por otro, por regla general, conserva el derecho a repetir contra el deudor, salvo que haya sido una donación o una condonación. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos cotidianos? Y en ese caso, en el día a día, podríamos decir pagar la renta en una fecha acordada, otro podría ser pues, cancelar la matrícula universitaria o pues cubrir las cuotas de un préstamo bancario. Incluso, si el hermano del deudor paga una cuota hipotecaria atrasada, el banco, pues en este caso, debe recibir ese pago y la obligación queda extinguida frente al acreedor. En conclusión, podemos decir que el pago es la forma natural y más segura de extinguir obligaciones. Bien, tuvimos unas pequeñas fallas técnicas, pero ya regresamos. Entonces vamos a continuar ahora con la innovación. Entonces quiero empezar con una pregunta para ustedes. ¿Qué ocurre cuando las partes desean modificar completamente la obligación original? Bien, ahí estamos hablando de lo que es la innovación. En este caso, en el artículo 1483 del Código Civil hondureño, establece que hay innovación cuando se sustituye una obligación por otra nueva, extinguiéndose a la anterior. Eso es lo que pasa. Bueno, según la legislación de Guatemala, en el artículo 1478 del Código Civil exige tres tipos de requisitos. Una es la obligación válida anterior, la otra es una nueva obligación válida y la tercera es el consentimiento del acreedor y deudor. Si la nueva obligación es nula, la obligación anterior puede revivir. Me gustaría dar un ejemplo práctico, el cual sería cuando una deuda de dinero se reemplaza por la entrega de un bien inmueble. Entonces, desde el momento en que ambas partes aceptan la obligación primitiva, esta desaparece. O sea que básicamente la innovación demuestra cómo el derecho se adapta
las nuevas realidades económicas. Sí, se adapta a cada circunstancia. Bien, entonces ahora otro punto sería sobre la compensación, perdón. ¿Qué sucede cuando dos personas son simultáneamente deudoras y acreedoras entre sí? Me gustaría contestar esa pregunta y a eso le llamamos compensación. En este caso, en el artículo 1473 del Código Civil hondureño, establece que cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, pues sus obligaciones se extinguen hasta el monto que concurre. Por ejemplo, en Guatemala, en el artículo 1469, exige que las deudas sean líquidas, exigibles y también de la misma especie. Y eso pues generalmente se trata de dinero contra el mismo dinero. Bien, como ejemplo podemos poner el siguiente. Si la persona tiene 10.000 empiras y la persona B le debe 8.000, a la persona A se compensan los 8.000 y queda un saldo de 2.000. Ok, entonces la compensación evita pagos innecesarios y simplifica relaciones jurídicas. Así es. Ok. Y sobre la condonación o remisión, ¿puede una deuda extinguirse por simple voluntad al acreedor? Claramente que sí. En el artículo 1465 del Código Civil de Honduras establece y de igual manera reconoce que el acreedor puede perdonar al deudor. Y por otra parte, tenemos a Guatemala, que el artículo 1489 exige que el deudor acepte la remisión y ya que éste afecta a su patrimonio. Y aquí un ejemplo claro sería cuando un padre pues decide perdonar una deuda, por ejemplo, de una hija. Entendido. Entonces, básicamente aquí el derecho incorpora un elemento humano que es la solidaridad. Exactamente. Ah, ok. Entonces, hablando sobre la pérdida de la cosa de vida, ¿qué sucede si la obligación era entregar una cosa determinada y esta se destruye? Bien, ese es un caso particular porque si se pierde la cosa, ocurre ya sea un caso fortuito o fuerza mayor y en ese caso sin culpa del doctor, la obligación se extinguirá. En Honduras, pues lo regula el artículo 1460 del Código Civil. En la legislación de Guatemala lo establece en el artículo 1391 del Código Civil. Eso también lo podemos relacionar con el patrimonio, con el principio romano, ad imposibilidad, nemo tenutur, que significa que nadie está obligado a lo imposible. Entiendo, abogados. Entonces, hablando ahora sobre la confusión, en sí, ¿qué es la confusión? Bien, en este caso es cuando en una misma persona coinciden las cualidades de acreedor y deudor. Esto lo podemos ver en el artículo 1470 del Código Civil hondureño, donde regula esta figura específica. Por ejemplo, del Código de Guatemala es el artículo 1497. Sí, un ejemplo de esto sería cuando alguien hereda a su acreedor, la deuda desaparece automáticamente. Entiendo. Y sobre el pago por consignación nos han hecho bastantes preguntas de que si, ¿qué puede hacer el deudor si el acreedor se niega injustificadamente a recibir el pago? Este puede consignar judicialmente el pago. En el artículo 1454 del Código Civil, Honduras lo permite. Según la legislación de Guatemala, el artículo 1408 regula la consignación de manera similar a la de Honduras. Por ejemplo, un inquilino deposita la renta en el juzgado si el arrendador no la quiere recibir. Ok, básicamente en términos generales ambos ordenamientos regulan lo que viene siendo el pago, la novación, la compensación, lo que es la condonación, la pérdida de la cosa de vida y sobre la confusión y la consignación. Sí, algo de saltar es
Guatemala detalla requisitos más específicos en ciertas figuras que en otras. En el caso de Honduras, enfatiza más en el cumplimiento íntegro y la protección del deudor mediante la consignación. Entiendo. Entonces, para finalizar, quiero que cada uno comparta un pequeño aprendizaje clave. Ok, eso nos da a entender que el pago puntual es la forma más segura o de extinguir las obligaciones. A mí me llamó la atención pues que existen alternativas legítimas cuando el pago no se puede realizar o simplemente no es posible. Es interesante que este tipo de figuras buscan el equilibrio entre el acreedor y el deudor. Ok, entonces, en definitiva, la extinción de las obligaciones no es un tema meramente teórico, sino como una herramienta jurídica que permite seguridad, justicia y equilibrio en las relaciones civiles, ¿no? Bien, entonces, bien, ahora vamos a enfocarnos un poco en tres figuras específicas, que son la remisión, la confusión y la prescripción extintiva. Aunque estas figuras existen tanto en Honduras como en Guatemala, en el Código Civil de Guatemala se encuentran desarrolladas de manera más estructurada y detallada. Por eso decidimos ponerles mayor atención en nuestro análisis. Bueno, en Guatemala pues la remisión está regulada expresamente por el artículo 1489, donde se establece que la remisión pues de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor pues se extingue la obligación. Entonces aquí vemos que el código dedica un capítulo específico pues para esta figura y la remisión es importante porque esta permite extinguir una obligación sin necesidad de pago. Entonces, simplemente por voluntad del acreedor. En Honduras también pues aparece como condonación el artículo 1421, pero sin embargo en Guatemala se desarrolla con mayor detalle en cuanto a sus objetos y modalidades también. Ok, de igual manera, en Guatemala la confusión se regula en el artículo 1495. Se establece que cuando la calidad de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona, la obligación se extingue, como se mencionó anteriormente. Esta figura es importante porque evita una contradicción jurídica. Nadie puede deberse a sí mismo. En Honduras también sí se menciona dentro de las formas de extinción en el artículo 1421, pero nuevamente Guatemala desarrolla más ampliamente sus efectos y excepciones. Ok, básicamente la prescripción extintiva en Guatemala está regulada en el artículo 1501, donde se establece que ejercitada como acción o obsesión por el deudor extingue la obligación. Esta figura es fundamental porque garantiza la seguridad jurídica. Si el acreedor no ejerce su derecho dentro del tiempo establecido por la ley, pierde la posibilidad de exigir judicialmente la obligación. En Honduras existe la prescripción, pero en Guatemala se presenta con mayor sistematización dentro del capítulo de extinción de las obligaciones. Muchas gracias, abogada Julieta. A este punto, creo que los espectadores ya han de saber que es una obligación, porque las hemos visto todas, pero para refrescar un poco, pues una obligación pues, es un vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor, pues donde uno debe cumplir una prestación y pues el otro tiene el derecho de exigir. Pero así como las obligaciones nacen, también pueden extinguirse. Quiere decir que pueden terminar jurídicamente. Bueno, en el caso de Honduras, sobre las estructuras normativas podemos decir que la extinción de las obligaciones se encuentra regulada de manera clara en el artículo 1421 del Código Civil, donde se enumeran expresamente las principales formas de extinguir una obligación. Esto nos demuestra que el legislador hondureño optó por una regulación directa y sistemática, estableciendo las figuras fundamentales sin una enumeración excesivamente extensa.
Ok, ya para finalizar, queremos comparar Honduras y Guatemala. Permitió entender algo muy importante. Aunque ambos países comparten prácticamente las mismas figuras jurídicas de extinción de obligaciones, la forma en que se regulan refleja matrices interesantes. Honduras mantiene una regulación más sintética y directa, establecido claramente en las principales formas de extinción, mientras que en Guatemala desarrolla el tema con una estructura más sistemática y detallada. Y eso nos muestra que aunque compartamos una misma tradición jurídica, pues cada país adapta su técnica legislativa según pues ya sea su evolución normativa. En ambos casos, pues el objetivo es el mismo, ya sea garantizar seguridad jurídica y también pues evitar que las obligaciones sean perpetuas. Sin embargo, pues en Guatemala pues se profundiza un poco más algunos aspectos como la prescripción o bueno, en Honduras se especifica más la regulación pues más tradicional. Bien, podemos concluir entonces que en Honduras y en Guatemala pues comparten las mismas bases jurídicas en materia pues de extinguir las obligaciones, tanto en figuras reconocidas como en principios generales, ¿verdad? Sin embargo, mediante este podcast hemos entendido y escuchado que Guatemala demuestra pues una mayor técnica legislativa al momento de estructurar de forma más detallada pues cada figura, mientras que en Honduras opta por una regulación más concisa y en términos prácticos pues ambos sistemas garantizan seguridad jurídica pues al permitir que las obligaciones no sean perpetuas y que existan mecanismos pues claros para su terminación. Ahora para que nos conozcan un poquito más los espectadores, voy a presentarlos pero de manera breve de dónde son para que entiendan que no solo somos hondureños aquí en la mesa. De este lado pues tenemos al abogado Matagor que nos acompaña desde Guatemala, a Carmen también, tenemos una persona aquí de doble nacionalidad, tenemos a la abogada Julieta y en este caso la abogada Valerie que es de Honduras y mi persona también. Esperamos pues que el podcast haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Nos encantó estar aquí en esta mesa de diálogo, podríamos decirlo, y que ustedes nos escuchen. Sin más, esto ha sido nuestro podcast. Muchas gracias, abogados. Muchas gracias. Muchas gracias, abogados, por su presencia en este maravilloso podcast del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Códigos y Obligaciones. Nos escucharemos en la próxima entrega. Muchas gracias.